Muy bien, como decíamos, el mensaje del día de hoy es la segunda parte del libro de Marcos, que verdaderamente, de nuevo, todos los evangelios son una belleza, son pues una recolección de perspectivas un poquito diferentes en cuanto a lo que son los evangelios, pero cumplen el mismo propósito, nos llevan a ver la historia de lo que Jesús vivió, de lo que los apóstoles vivieron y que verdaderamente nos queda a nosotros para poder verdaderamente adentrarnos en el conocer al Señor y en el vivirlo a Él. Hoy voy a hacer una pequeña y breve, un breve repaso de lo que fue la semana pasada para simplemente recordar. A ver, vamos a ver que algunos de los puntos claves que se vivieron en la primera etapa del libro, del 1 al 8, el inicio del ministerio, ¿verdad? De Jesús y el llamado de Jesús al arrepentimiento, ¿verdad? Jesús es bautizado, tentado, ¿verdad? Comienza a predicar el reino de Dios y eso es algo que tenemos que entender. Jesús vino a predicar el reino de Dios. ¿Qué significa el reino de Dios? A veces asociamos a Dios o perdón, a Jesús con el reino, porque el Señor, inclusive el reino de Dios está cerca, era lo que decía Juan el Bautista y él se refería a Jesús, pero él trae el reino de, ¿qué es un reino? Un reino es más allá de simplemente un lugar geográfico, es un lugar cultural, es un lugar que tiene historia, es un lugar que tiene presencia, o sea, y deberíamos, probablemente lo haremos, qué significa un reino y cómo el Señor nos viene a hablar de ese reino. Que tenemos que entender de que el Señor nos está hablando a nosotros con todas las señales de que usted y yo somos un pueblo, somos un tipo de persona diferente, somos una nueva criatura, tenemos una identidad que no está fundamentada en esta realidad, sino en una realidad superior y Jesús vino a hablarnos de esto. Comienza a predicarnos del reino de Dios en el capítulo 1 y él era lo que venía a decirnos, arrepentidos que el reino de Dios está cerca, verdaderamente entender que nosotros tenemos que vivir no de acuerdo a esta realidad, sino a la del reino. En Marco 2, Jesús sana y perdona pecados, ¿verdad? Sana a un paralítico y empieza a tener un poquito de controversia con líderes religiosos. En Marcos 3, Jesús escoge a los 12. Empieza este proceso de escogencia de sus discípulos, de los apóstoles. Enseña sobre el verdadero discipulado y enfrenta oposiciones también. En Marcos 4 tenemos las parábolas, que son excelentes maneras de enseñar y de aprender, de conocer, en especial que las del reino. Él habla de la del sembrador, por ejemplo, y la tormenta calmada y verdaderamente nos habla acerca de calmar nuestro corazón, calmar nuestro ímpetu y que también seamos tierra fértil para que la semilla pueda generar fruto en nosotros. Solamente eso de las palabras a parábolas son mensajes en sí mismos que podríamos durar aquí semanas hablando. En Marcos 5 sobre lo imposible, ¿verdad? Jesús libera al endemoniado, sana a la mujer, resucita a la hija de Jairo. Verdaderamente él empieza a moverse, él empieza a actuar, él empieza a manifestar la realidad del reino acá. En Marcos 6 también tenemos la multiplicación de los panes, que eso es un milagro increíble. En Marcos 7 tenemos donde habla acerca de la pureza interior, ¿verdad? Acerca de la fe auténtica que se mide por el corazón y no por las apariencias religiosas. De nuevo, no es acerca de amuletos, no es acerca de cuánto estás yendo a la iglesia o de cuánto estás, no, 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 no es acerca de eso. Es que cuando uno verdaderamente vive una fe genuina, el amor se evidencia, la forma de actuar evidencia que tú eres diferente. Y sé que es difícil a veces actuar diferente en este mundo, pero a eso estamos llamados y no podemos hacerlo sin Él. Y en Marcos 8, la confesión de Pedro y el anuncio de la cruz de parte de Jesús. Pedro reconoce a Jesús como el Mesías, algo que le fue revelado de los cielos, y anuncia a Jesús también su sufrimiento. Verdaderamente tenemos que entender que este mensaje significa seguir a Cristo implica cargar nuestra propia cruz, negarnos a nosotros mismos. Y eso fue con lo que se cerró el sábado pasado. ¿Qué significa negarnos a nosotros mismos? Yo creo que solo ese título es un mensaje en sí mismo también. Y ahí lo dejamos para futuro. Ok, hoy vamos a hablar acerca de la segunda mitad del Evangelio de Marcos que empieza en el capítulo 9 y termina en el 16. Vamos a tratar de ir lo más rapidito posible.
Así que le pido a todas las personas que tienen escritura, ojalá las tengan listas para que podamos hacer que esto vaya fluidito. De hecho, voy a empezar con Carmencita, porque yo a Carmencita le di Marcos 9:35. Bueno, se le dio Marcos 9:35. Así que adelante, Carmencita, gracias por tu ayuda. Gracias, listo. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Tenemos que entender que aún dentro de los mismos discípulos, a ver, los discípulos eran personas comunes y corrientes. Y probablemente entre ellos hubo esas murmuraciones de yo quiero llegar a ser el más grande, yo quién será el más grande, ¿verdad? Porque habían 12. Entonces, ¿quién es el líder? Y bueno, Pedro está teniendo un poquito más de peso en autoridad y demás, pero yo que también yo puedo llegar a ser líder, etcétera. Porque ellos tenían una mentalidad muy terrenal, muy estructurada a lo que es este mundo. Sin embargo, Jesús ahí les enseña a ellos en el capítulo 9 acerca de la humildad, acerca de verdaderamente lo que es realmente la grandeza de acuerdo al reino y no de acuerdo aquí. Y es que la grandeza está en servir, la fortalece, la fe se fortalece en la dependencia de Dios. Y eso es algo que tenemos que entender. Si nosotros no hemos aprendido a depender de Dios como cristianos y aún dependemos de nuestros propios esfuerzos, del trabajo que tenemos, de la empresa para la que trabajamos, del dinero que logramos, no hemos entendido que usted y yo ya no somos de este reino y que nuestra dependencia está en Jehová de los ejércitos. Hoy tenemos trabajo, mañana no sabemos. Hoy no sabemos, hoy tenemos salud, mañana no sabemos si vamos a tener salud y vamos a poder hacer las cosas. También en el capítulo 9 el Señor nos muestra acerca de la transfiguración y el Señor sana a un niño endemoniado, donde Él empieza a manifestar verdaderamente, sigue manifestando estos milagros y estas señales de que hay una realidad más allá de la que nosotros conocemos acá. Vamos ahora a Marcos 10, Carmencita, 10:45. Dice así, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Qué ejemplo más extraordinario tenemos aquí en donde Jesús en Marcos 10:45 nos está hablando acerca de que si Dios mismo está mandando a su propio Hijo a servir, es porque el principio en el reino de los cielos es el servicio. El amor se manifiesta en el servicio. Nosotros aquí en la tierra vivimos pidiendo favores de vez en cuando y a veces nos da pereza molestar a la gente. ¿Por qué? Porque aquí es a la inversa, aquí hay que pedir favores. Y cuando uno encuentra una persona que siempre dice que sí, que más bien le dice, vea, si usted necesita algo, llámeme por favor, qué lindo se siente que esa persona muestre ese amor y nosotros lo que decimos, no, mira qué calidad de persona, esa persona es sumamente servicial. No es solo que esa persona es servicial, es que verdaderamente aprendió a amar en el lenguaje del amor del cielo, que entiende que su deber, que su llamado, que su realidad son los demás. Y esa persona es feliz sirviendo más que recibiendo. Nosotros tenemos que aprender a vivir en esa perspectiva y la única manera es viviendo a Cristo, es viviéndolo a Él. Jesús nos enseña sobre no solamente el hecho de que el Señor nos entrega, el Padre nos entrega a su Hijo para la salvación de muchos, ¿verdad? También en un mismo sentido nos está enseñando que Él es el primero que está dando el ejemplo y el ejemplo más grande de todos. Realmente tenemos que entender que así como también el después, más adelante, Pablo nos habla acerca del matrimonio, que nosotros como esposos tenemos que dar la vida por nuestras esposas. En la misma manera en la que el padre da a su hijo, el hijo da su vida por todos los demás. La riqueza verdaderamente está en el servicio. Y en este capítulo también tenemos que entender que el discipulado implica entrega y servicio.
La fe abre los ojos espirituales, pero solo si la estás viviendo verdaderamente en el contexto del reino de los cielos, si la estás viviendo espiritualmente. Vámonos ahora a Marcos 11:17, Carmencita. Gracias. Dice así, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aquí tenemos una de las confrontaciones más fuertes que hay en la palabra, cuando el Señor está hablándole a todos en el templo, ¿verdad? Pero en el capítulo 11 vemos que está la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, la purificación del templo, que es lo que él está haciendo en esta escritura en sí, en donde él ve que convirtieron literalmente el templo del Señor en un Temu, en un Amazon. Y lo peor del caso es que estaban haciendo negociaciones que no eran ni siquiera para el beneficio del pueblo, eran para beneficio de aquellos mercaderes. Entonces, ahí es donde vemos cómo él, a la fuerza, también está enseñándonos la verdadera fe, el verdadero camino de la fe. La adoración tiene que ser auténtica. La fe mueve obstáculos cuando está centrada en Dios. Oiga, la adoración debe ser auténtica. La fe mueve obstáculos cuando está centrada en Dios y no en el obstáculo. Y eso tenemos que aprenderlo. Vamos ahora a Marcos 12 del 30 al 31. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo y no hay otro mandamiento mayor que estos. Esto es uno de los puntos más extraordinarios y fenomenales de las escrituras, porque está estableciendo los cimientos del reino, está estableciendo verdaderamente el significado del reino de los cielos. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarlo, y amar al prójimo como a ti mismo. Pero yo creo que una de las cosas que nosotros vivimos aquí en la tierra es que nosotros no nos han enseñado ni siquiera a amarnos a nosotros mismos. Y a veces pensamos y confundimos que el amarnos a nosotros mismos, ¿me escuchas? ¿Me escuchan a mí? Nada más para verificar el Sí, micrófono. sí, Ok, ok. positivo. Ok, entonces puede ser que el problema ahí es, Carmencita, tu No, audio. ya ahorita sí, es que se te fue por un momento. Ok, eso fue lo que se llama un hipo de internet. Perfecto. Entonces, como les decía, lo importante es entender esto. Nosotros a veces, lamentablemente, no nos han enseñado a amarnos a nosotros mismos. No entendemos lo que eso significa, porque creemos que el amarme a mí mismo es egocentrismo, y en realidad no es egocentrismo. El egocentrismo es que mi vida sea acerca de mí, que todo lo que yo vivo, que todo lo que yo hago, que todo lo que yo pienso, que todo lo que yo siento sea en beneficio personal, que yo no vea para afuera, todo lo que yo pretendo en las relaciones, todo lo que yo hago en el trabajo, todo lo que yo logro es para mí. Y quiero que la gente me reconozca a mí, que la gente hable bien de mí, que yo sea conocido. Entonces empezamos a hablar de otras cosas. Pero amarnos a nosotros mismos es darnos cuenta de que hay algo especial en nosotros, que Dios quiere, que Dios ama, tanto que mandó a su Hijo a morir por nosotros para rescatarnos de la oscuridad en la que estábamos, y que Dios quiere usarnos, que Dios quiere que nos convirtamos en herramientas y extensiones del reino de los cielos, que usted y yo tenemos valor para Dios, que usted y yo somos importantes para Dios. Y yo creo que ahí es donde empezamos a entender que no importa si en este mundo nadie nos ama, Dios me ama. Que no importa si yo he sido rechazado por mis padres o por mi familia o por mis trabajos o lo que sea, no importa. El valor que yo tengo como persona me lo dio Dios y nadie me lo puede quitar. Pero asimismo, con ese valor, con ese amor que yo puedo desarrollar sobre mí mismo, no con resentimiento para el mundo, no con egoísmo,
sino que yo más bien tengo que aprender a amar a los demás. Así como yo me amo a mí mismo, puedo sanarme a mí mismo de todos los resentimientos, de todas las palabras, de todas las murmuraciones que se hayan dicho en mi contra. No importa, yo sé quién soy y sé quién soy para Él y sé quién soy en Él y sé quién soy por Él y para Él. Ahora entonces entra la otra parte. Entonces empiezo a amar al prójimo, porque yo no puedo amar al prójimo si yo ni siquiera he empezado a amarme a mí mismo. Cuando ya yo me amo a mí mismo, ya yo no necesito nada más. Cuando ya yo entendí el amor de Dios para mí y lo canalizo y lo acepto y lo recibo, ya yo no necesito más. Estoy bien, soy amado, estoy completo, estoy pleno. Y cuando estoy pleno, ahora tengo mucho que dar. Pero cuando nosotros estamos muy vacíos de corazón, estamos muy vacíos emocionalmente, buscamos en los demás llenarnos y los demás no pueden llenarnos porque ellos mismos están vacíos. Entonces lo que empezamos es a sufrir decepciones, desilusiones, empezamos a hablar mal, empezamos a sentirnos, a veces inclusive empezamos a hablar de más, empezamos a decir lo que pensamos con emociones negativas y eso se vuelve en nuestra contra. Primero tenemos que llenar nuestras vasijas de amor, tenemos que llenar nuestras vasijas de la presencia, de la identidad que tenemos en Cristo. Y cuando ya estamos en plenitud, ahora sí tenemos mucho que darle al pueblo, al prójimo, a los amigos, a los que necesitan de nosotros. Es hermoso porque es una cadena. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, literalmente. Realmente estamos amando a Dios ahí, a ese nivel. Y creo que esto es algo que tenemos que estarnos midiendo, Señor, perdóname, porque yo creí que yo te amaba, pero analizándome firmemente, me doy cuenta que mi amor es como cuando yo le hablo a mi esposo o al gato, o no sé. ¿Qué tipo de amor realmente sentimos por Dios? Y de nuevo, todas estas cosas es normal que sintamos a veces confusión o no entendamos su nivel de profundidad, pero debemos explorarlas, debemos hablar con Él para que Él nos muestre, para que Él realmente nos abra el entendimiento y los ojos y nos muestre la realidad del reino de los cielos. Una cosa sí les voy a decir, cuando usted está plena, el amor de Dios, el amor a Dios y el amor de Dios se va a manifestar en usted con amor hacia el prójimo, porque esto es el fundamento de la vida cristiana. Él vino a servirnos. Nosotros estamos aquí para servir, no para ser servidos. Ahora vamos a Marcos 13 y creo que vamos a ir 13:31, si mal no me equivoco. Adelante, Su. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En Marcos 13, gracias, Su. En Marcos 13 vemos un discurso escatológico de las señales del fin y la vigilancia que tenemos que tener, estar alertos, estar atentos, para darnos cuenta también de que todo lo que estamos viendo aquí en algún momento va a dejar de ser. Las personas que han tenido el placer de ser llevadas ya a casa por el Señor, para ellos esta realidad ya pasó y ahora están viviendo la realidad eterna. Y necesitamos entender de que todo esto que hoy es nuestra prioridad, nuestra urgencia, nuestro afán, así en un instante puede dejar de serlo. Y todo lo que construimos y todo lo que hicimos y todo lo que teníamos se queda. Porque la vida no es acerca de eso. La vida va más allá de eso. Pero las palabras del Señor no desaparecerán jamás. ¿Por qué? Porque cuando estemos allá, hasta su palabra nos seguirá dando vida y seguiremos estudiando eternamente la palabra de Dios. Tan hermoso y tan poderosa es que nosotros vamos a estar en el cielo escudriñando la palabra también. O sea, no me puedo ni imaginar la magnitud de lo que estoy diciendo, pero yo sé en mi corazón que eso va a ser así. Jesús responde a los líderes religiosos en este capítulo y les enseña sobre el amor y como mandamiento principal. El amor de Dios y el prójimo es fundamental, lo habíamos hablado.
La esperanza está en la palabra eterna de Cristo, vivir vigilantes y preparados, porque el Espíritu Santo nos va a estar enseñando y nos va a estar hablando puntualmente de las cosas que están por venir, no para que nos asustemos, porque los que estamos en Cristo no tenemos que tener miedo, pero para que sí estemos alertas, para que sí nos demos cuenta si estamos verdaderamente donde debemos estar o no, porque eso es muy importante, es la corrección del rumbo. Vámonos ahora a Marcos 14:22. Mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió, se lo dio a ellos y dijo, tomen, esto es mi cuerpo. Amén. Esto es un pequeño un fragmento, ¿verdad? De Marcos 14, evidentemente, que nos ubica dónde estamos. Es la última cena, ¿verdad? Y la oración de Getsemaní, también viene el arresto y la negación de Pedro. Pero en este particular yo quiero que entendamos ya Marcos 14. Estamos viendo que se aproxima la Pascua, que se aproxima literalmente, ya Jesús está en Jerusalén y ya es la última cena, ya es el día o la noche antes de su muerte. Es más, en la noche él termina siendo arrestado. Ahí es donde el Señor nos revela nuevamente, ¿verdad? La comunión, no solamente entre nosotros, sino en una forma de recordar el sacrificio del Señor. Y nosotros lo celebramos aquí una vez al mes, al principio del mes. Pero la comunión nos recuerda también ese sacrificio de Cristo. Y en unión, nuestras oraciones nos fortalecen como un cuerpo, nos fortalece inclusive durante la prueba, nos fortalece durante ¿cómo se llama? Los procesos. Hoy puedo hablar con franqueza y claridad y decir, yo ya terminé mi proceso de 7 meses sin trabajo y el Señor me sostuvo durante estos 7 meses. ¿Cómo me sostuvo? Porque yo decidí no ver la prueba y de ver las circunstancias en las que estaba. Yo decidí poner mis ojos en Cristo y entender que mi vida estaba en sus manos, que en Él estaba mi esperanza. Hoy estoy enrumbándome en un nuevo capítulo de mi vida, pero mis ojos no pueden quitarse del Señor. Por más cosas nuevas, por más ocupado que yo esté, yo entendí, el mensaje es claro, indiferentemente del trabajo o la empresa o las agendas, mis ojos no se pueden quitar del Señor. Y mi lucha es contra mí mismo por mantenerme estable, por mantenerme ahí en el Señor, en su presencia. Por eso es tan importante la oración. Y no solo la oración a solas, la oración también en equipo. Vámonos a Marcos 15. Vamos a ver, 39. Bien, Ujú. ajá. Viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo, en verdad este hombre era hijo de Dios. Ya estás en la etapa bueno, ya pasó el juicio, está la etapa de la crucifixión y ya prácticamente su muerte. Aquí el centurión se da cuenta de que verdaderamente todo lo que él había dicho era cierto y que estábamos hablando del Hijo de Dios. Esto es una revelación extraordinaria para un gentil. Que el gentil, que iba a estar sabiendo el gentil de lo que verdaderamente probablemente él escuchó. Ah, es que este dicen que es hijo de Dios, ah, es que este dicen que es el hijo, el rey de Israel. Y entonces, verdaderamente, de escucharlo entre pasillos a tener el convencimiento visual de que él verdaderamente era el hijo de Dios. Esto es algo extraordinario. Tenemos también que es la sepultura del Señor, ¿verdad? La cruz revela, sigue revelándonos la identidad de Jesús, su amor y el plan de redención que Dios Padre tenía a través de su Hijo. 3 días más tarde él estaría ya fuera de la cruz, de la tumba. Y tendríamos ahora sí a Marcos 16. Vamos a Marcos 16:6. Pero él les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Es increíble ver cómo
se dan los acontecimientos de lo que muy pronto, de hecho, estamos a una semana y media, más o menos 2 semanas de celebrar la Pascua. Y vamos a revivir esto, vamos a ver películas, vamos a ver series, vamos a probablemente en la iglesia retomar esta historia de todo el proceso de la crucifixión y desde la última cena en adelante, literalmente. Pero Marcos 6, 16, 6, es ese pequeño verso en donde dicen, no está aquí, ha resucitado. El cumplimiento de la promesa de redención del mundo. Usted y yo no estaríamos hoy aquí si no es porque eso sucedió. Porque la crucifixión sí era importante, pero lo normal en el ser humano es que muramos y no nos levantemos de ahí. Pero Cristo, al levantarse de la tumba, rompió el patrón de la muerte, rompió con todo lo que la muerte como paga de pecado hacía. Y no solo eso, que el Señor lo llevó más allá, porque el pecado, la paga del pecado es la muerte, pero el pecado es una condición de vida. Y el Señor, a través de su resurrección, no solo vence al mundo, vence el pecado. Él nos enseña que en Él y a través de Él somos más que vencedores. Podemos vencer nuestra naturaleza pecaminosa, podemos vencer nuestras pasiones, nuestros deberes, nuestras debilidades, podemos vencer todo aquello que nos acoja, todo aquello que nos haga sufrir, todo aquello que nos desvíe de la mentalidad del amor, de la paz y del reino. Les puedo garantizar que Jesús no pasaba todo el día pensando, uy, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer el otro, es que tengo que ir acá, es que tengo que ir allá, uy, es que qué cólera, me quedaron mal con esto, es que qué cólera, me quedaron mal con el otro, ¿y ahora qué? Y Jesús no era que, mira, María Magdalena, viste que Mateo me dijo esto, me hizo esto, y que Mateo me quedó mal con esto, qué bárbaro, va. Yo es un irresponsable, yo no puedo estar ahí ateniéndome a él. Jesús no era así, Jesús no tenía ese tipo de actitud. Jesús no tenía ese tipo de comportamiento. ¿Y cuántos de nosotros somos así? Porque nos enseñaron a ser así. Pero el Señor vino a la cruz, murió y resucitó para romper con todo. Y es a través de Él que podemos romper hasta con nuestros patrones equivocados de ser. Ay, Jerry, pero es que ya yo soy así. ¿Y qué? Lo único que se necesita para convertirse en una nueva criatura es voluntad, porque ya usted tiene lo más importante, ya tiene Cristo. Si usted quiere ser transformado en una nueva criatura que ya es en el Espíritu, lo único que necesita es estar en la presencia, buscar la presencia, meterse en su palabra, interiorizar la palabra y decirle, Señor, no entiendo, pero muéstrame. Y estar atentos y estar buscándolo hasta que Él te hable. Pero si nosotros usamos la fe como rituales, como amuletos, como religión, no van a pasar las cosas que tienen que pasar. Nuestra vida tiene que ser espiritual, no religiosa. Lo único que yo rescato del tema religiosidad es que la religiosidad nos lleva a comprometernos con algo que hay que estar haciendo, con un compromiso de acción. Y a veces nosotros fallamos mucho en eso. No somos tan comprometidos con nuestra fe. No vemos la vida ni el mundo en el que estamos a través de los ojos del Creador, los vemos a través de nosotros. Y tratamos de interpretar las escrituras en lugar de ver lo que nos están diciendo. Si tu cabeza no para de pensar, si tu cabeza no te da paz, si tu cabeza contamina tu corazón con emociones y hace que tu boca diga palabras que no debería decir, no estás en la presencia. Porque lo primero que te da la presencia es la paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda tu mente y tu corazón en quién, en Cristo Jesús. Es indispensable que entendamos esto. ¿Quiénes fueron los primeros que encontraron al Señor en Marcos 16?
fueron las mujeres. Probablemente los hombres ya estaban echados a morir, ya se murió, ahora ¿qué hacemos? Las mujeres fueron porque ellas sentían su deber de ir a atender el cuerpo, de estar ahí, al pie de él, y se encontraron con el anuncio de que la tumba estaba vacía. ¿Esto qué nos enseña, iglesia? Que la victoria sobre la muerte nos da esperanza viva cada instante, todos los días, de manera diaria. Jesús resucitó y nos envía también a compartir la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? De que gracias a Jesús existe la vida eterna y existe la posibilidad de que nuestra vieja naturaleza, que es corrompida en pecado, deje de existir en nosotros, deje de funcionar en nosotros, para que realmente nos convirtamos en las personas que somos en el reino de los cielos y no en el reino de la tierra. Pero esto es espiritual, no es religioso. Esto no es algo que usted y yo logramos separados de Él, porque la misma palabra nos dice que separados de Él no podemos producir fruto. Y la palabra nos habla claramente, si sois por el Espíritu, andad por el Espíritu. Si están separados de mí, no pueden hacer nada. Entonces, si somos del Espíritu, porque Él nos restauró, porque Él, a través de la cruz del Calvario, nos dio vida eterna, nos dio una vida nueva, nacimos de nuevo. Significa que en nosotros hay una nueva criatura espiritual que tenemos que alimentar, que tenemos que fortalecer, y la única manera de hacerlo es estando en su presencia. Pero hoy vemos aquí en la segunda mitad del Evangelio de Marcos que verdaderamente nos cuenta la historia desde el punto de partida en el capítulo 9, donde él está hablando y mostrándole a todos que para verdaderamente, si alguno quiere ser el primero, tiene que ser el último. Es totalmente lo contrario a la perspectiva de este reino, de esta tierra. El que quiere ser más alto, pero tiene que ser el más bajo aquí, tiene que servir más. Entre más tú sirves, entre más das amor, entre más llevas esperanza, entre más haces algo por el prójimo, que no sea hablar a espaldas, que no sea criticar, que no sea murmurar. Y les voy a decir algo, el veneno más grande que hoy consume, no sé si es el más grande, pero está bien arriba en la lista. Uno de los venenos más grandes que consume a la iglesia hoy es la murmuración. ¿Qué es la murmuración? Hablar a espaldas. Iglesia, cuídense, aunque sientan algo, frustración, lo que sea, recuerden que la palabra misma nos dice que lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale. No contaminen su corazón. Y esto funciona así, un pensamiento que activa una emoción que provoca una palabra. Cuidémonos de la murmuración, cuidémonos del chisme. Usted no necesita saber. Mientras Dios sepa, usted no necesita saber. Y si tú quieres saber qué es lo que está pasando, por qué no sucede algo, por qué no te dijeron algo, si usted quiere saber, es porque usted está con curiosidad, pero no porque necesita saberlo, a menos de que sea algo indispensable que usted necesite para poder hacer algo al respecto. Pero aún ahí, analícese a usted mismo a la luz de la palabra. ¿Cómo estoy actuando? ¿Cómo estoy pensando? ¿Cómo estoy siendo? El objetivo de la palabra es activarnos a una forma de ser que no es la de esta tierra, es la del reino. Y hoy hemos traído las enseñanzas, ¿verdad?, del libro de Marcos, del capítulo 9 al 10. Básicamente hablamos sobre la humildad, sobre el servicio, sobre la fe. Del 11 al 12 habla de la confrontación en Jerusalén y el mandamiento de Dios, de Jesús, que nos habla del amor al prójimo, amor a Dios, al Padre y amor al prójimo. Capítulo 13, la preparación para el fin y la vigilancia. Estar atentos. 14, 15, la pasión y muerte de Jesús.
y el capítulo 16, la resurrección y la misión. Y como podemos ver, en el reino de Dios nadie para de trabajar, no se detienen los propósitos. Indiferentemente de la edad, usted tiene un propósito, pero necesitas ver con el Señor cuál es ese propósito. ¿Para qué te quiere usar Dios? Pero si yo no puedo ni salir de la casa, no necesitas salir de la casa, porque los propósitos de Dios no son siempre en físico, a veces son simplemente intercesión, oración. Pero no te quedes sin hacer nada, no te quedes sin participar del reino de los cielos, no te quedes sin ser parte del mover de Dios aquí en la tierra, porque cada uno de nosotros escoge si quiere ser parte y si está dispuesto a pagar el precio. Y el precio del Señor a veces es la misma purificación que Dios quiere para nosotros. Y esa purificación a veces duele, porque Dios te va a confrontar a tu realidad natural y Dios te va a confrontar y va a hacerte desprenderte de todo lo que Él quiere que te desprendas. A veces duele, a veces no duele. Pero lo más hermoso es que cuando tú le permites a Dios llevarte hasta donde Él quiere, vas a irte fortaleciendo tu carácter, tu persona va a ir cambiando y se va a ir convirtiendo en una persona de poder, de seguridad, eh, una persona que evidencia a Cristo. Iglesia, esto es lo que les traemos el día de hoy. Espero que este pequeño resumen del libro de Marcos les ayude a entender un poquito de qué es lo que habla la palabra y que les den ganas de ir a buscar y a leer, porque de eso se trata. No de que vivan de resúmenes, sino que vayan y lean. Dense la tarea. Lean un mes un evangelio, el otro mes otro evangelio. Háganlo. Es refrescante, es indispensable. Más allá de simplemente por el conocimiento, es indispensable por el ámbito espiritual, porque nos alimenta y verdaderamente nos